Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Epistolarios, un programa desde la voluntad de Dios, desde la voluntad de su corazón, que unido a tu corazón y a mi corazón, pues hacemos este momento de oración, gloria para el cielo. Papá Dios, contento porque tú estás ahí, has querido prender esta bendita Radio María y has querido unirte en oración a Él, ¿cierto? Porque cuando tú y yo estamos en este bendito programa, pues es Dios el que nos acoge en sus brazos, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos ha regalado todo lo que somos y tenemos. Bueno, comencemos con la oración que ese santo maravilloso Juan Pablo II nos regaló el día 16 de junio del año de 2002, cuando canonizó al Beato Padre Pío de Pietrelcina. Hizo este discurso de oración maravilloso que nosotros usamos para que tú y yo nos pongamos en presencia del Señor, pidiendo de una vez su intercesión, la intercesión del Padre Pío, para que esto que dice la oración discurso sea lo que suceda en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Cuán apropiadas resultan estas palabras de Jesús cuando te las aplicamos a ti, humilde y amado Padre Pío. Enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba, y, si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria celestial, a donde esperamos llevar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, sigamos con las florecillas del Padre Pío, con sus gestos y sus posturas para la Santa Misa. Como veníamos diciendo, había momentos durante la misa, dicen quienes presenciaron sus misas, había momentos en los que su cuerpo adquiría una postura rígida, con una inmovilidad casi absoluta. En otros momentos se notaban contracciones dolorosas. A veces movía la cabeza como si sintiera el dolor de la corona de espinas. Muy cerca de su mano tenía un pañuelo para enjugarse las lágrimas que le brotaban constantemente de los ojos y las gotas de sudor que le caían de la frente. Desde el ofertorio empezaba a sentirse más y más emocionado. En los momentos de la consagración parecía que estuviera viendo a nuestro Señor. Poco antes de comulgar sentía un estremecimiento profundo. Se veía tan pecador e indigno de recibir a Cristo Jesús. Nadie se cansaba de mirarle. Parecía hecho expresamente para celebrar con gran fervor la Santa Misa. Cuando en el ofertorio levantaba un poco las manos, se observaban sus heridas, y las miradas de todos quedaban fijas en él, en sus heridas, y se sentían dominadas por la más viva emoción y contenían la respiración. Eran momentos sublimes. Su rostro, afirmaban los que asistían a su Eucaristía, al principio de la celebración, pues no se notaba nada especial en su rostro, sino las señales de que estaba sufriendo agudos dolores. Pero después de la consagración y de la elevación, se podía observar en su rostro algo verdaderamente admirable. Se notaba que allí había sucedido algo especial. Algunos comentaban, su rostro se parece al de Jesucristo. Y seguían todos atentos, sin retirar la vista de su persona, como si no estuvieran en este mundo, como contemplando algo espiritual que no veían, para cuya existencia adivinaban. Al final se le oía un grito. Era el «Señor, yo no soy digno que entres en mi casa», y esta exclamación dicha en voz alta lo acompañaba con durísimos y sonoros golpes que con las manos ensangrentadas se daba sobre su pecho. Al recibir la Sagrada Comunión se quedaba por un rato, como si se hubiera olvidado que estaba en esta tierra y se imaginara estar gozando de la presencia y compañía de Jesucristo en el cielo.
Al ofrecer el cáliz en el ofertorio, se quedaba un buen rato con el cáliz levantado entre las manos. La fórmula de la consagración la decía con gran emoción, como pensando despacio en cada palabra que pronunciaba. A recordarle al Señor las personas vivas y las difuntas por las cuales ofrecía el santo sacrificio, se quedaba un cuarto de hora de silencio. Después de recibir la Sagrada Comunión, se quedaba otros 20 minutos en silencio como en contemplación de la divinidad. Solamente se le oían unos suspiros profundos y se notaban en él algunos gestos de dolor y un sudor abundantísimo y copiosas lágrimas y el fluir gota a gota la sangre de sus heridas. Todo esto demostraba que estaba reviviendo el sacrificio de Jesús en la cruz. La gente permanecía en absoluto silencio, emocionada. Era una maravilla cómo vivía él estas cosas. La Eucaristía era para el Padre Pío el centro de toda su vida. En ella pensaba las 12 horas del día y varias de la noche. Se podía decir que su jornada era una preparación para su próxima misa y una acción de gracias por la que había celebrado ese día. Pasaba varios días y algunas veces hasta meses sin alimentarse, con nada más que no fuera la Sagrada Comunión después de cada misa. El Padre Pío alguna vez dijo, como dijo otro santo, ¿sí? Se necesita una eternidad para preparar la misa. Se necesitaría otra eternidad para vivir la Santa Misa. Y se necesitaría otra eternidad para dar gracias a Dios por el don de la Eucaristía. Era lo que vivía el Padre Pío, lo que sentía en su corazón. Él sentía verdaderamente que esto era lo más importante que había en el mundo. El Padre Pío decía que el mundo podría vivir sin pan, podría vivir sin médicos, podría vivir sin salud, podría vivir sin aire, pero sin Eucaristía jamás. El Padre Pío sabía que lo más importante de este mundo era la Sagrada Eucaristía, porque era la presencia del Señor en medio de los hombres. Y esto era una maravilla, porque así lo vivía, porque así lo sentía. El Padre Pío decía que él había sido destinado para ser sacerdote. El Padre Pío decía que lo único que tenía que hacer el sacerdote era celebrar la Santa Misa, y ya. Eso era lo que pensaba. Y los trabajos del convento, los trabajos con los hermanos, el tender la cama, el cosechar, el cocinar, el comer, el bañarse, decía que a la final nada de eso tenía sentido, si no era porque eso sustentaba la posibilidad de la Sagrada Eucaristía. Él decía que un sacerdote debía dedicarse solo a celebrar la Santa Misa con una piedad inigualable. Yo tengo que referirme en este momento a una experiencia de vida que el Señor me ha regalado. Pues yo tuve la dicha de ir al convento de Nuestra Señora de las Gracias en Irondale, Alabama, o sea, donde la Madre Angélica, al convento que ella fundó. Yo quiero recordarles que ella estuvo aquí en Colombia y estuvo en el 20 de julio, ahí frente a la imagen de ese niño del 20 de julio, donde todos nosotros hemos ido alguna vez, y los que no, pues les recomiendo que vayan porque es una cosa maravillosa lo que se vive y lo que se siente. Pues la Madre Angélica estuvo ahí, de rodillas ante ese niño Jesús. ¿Y saben qué pasó? El niño Jesús del 20 de julio le habló, así como usted lo está escuchando. Créelo o no lo creas, él le habló y le dijo: Madre Angélica, necesito que fundes un convento, que fundes una comunidad y que fundes un altar en donde todos los días se haga la misa como una acción de gracias a Dios por el don de Cristo en la tierra, por el don de su Hijo, donde la misa sea respetada y valorada y avalada como realmente lo es, como el tesoro que es. Porque le decía al niño, hay tantos sacerdotes y en tantas parroquias que la misa es un engaño, que la misa casi que es una herejía, ¿cierto?, que parecen apóstatas los que dicen la misa. Yo quiero que su merced funde un convento y en donde la misa sea el centro y en donde se adore las 24 horas del día el misterio de la transubstanciación, el misterio de Cristo, donde Jesús sea vivido, valorado, alabado y adorado las 24 horas del día. ¿Sí? Por eso la Madre Angélica vuelve a Estados Unidos, ¿cierto?, y funda su convento, funda una nueva comunidad, ¿cierto?, y manda construir con ayuda de Dios, digo yo,
un santuario hermoso, donde Cristo realmente es el centro que se vive, donde tú vas como peregrino, donde tú vas como turista, pero la gracia, la fuerza de la Eucaristía en ese sitio te hace poner de rodillas. Y la Eucaristía en la mañana es una cosa sublime, porque es la comunidad de hombres que celebran la misa, es una cosa maravillosa, una ceremonia maravillosa, el respeto, las posturas. Yo creo que el Padre Pío estaría dichoso si pudiera celebrar en ese sitio y ver celebrar de la manera como celebran. Porque es con el respeto, con la liturgia tal y como debe ser, con los tiempos, los espacios necesarios, con la pausa, con la ceremonia, con la venia, con la rodilla en el piso. Incluso hay un momento maravilloso durante la oración. Algunos dirán que esto es una exageración, pero no, ¿cierto? Pudimos asistir a una de las misas que el Santo Padre permitió que fuera de espaldas, lo que llamamos, no de espaldas a Dios, de espaldas al público, pero de cara a Dios, que es como realmente se llama la misa de antes del Vaticano II, lo que llamamos la misa tradicional. Y está el sacerdote en el altar, ¿cierto? Está el diácono a un lado, 2 escalones más abajo están de pie 2 acólitos, en otro escalón más abajo están 2 acólitos de rodillas, y a más abajo, en el último escalón, en el momento de la elevación, 2 acólitos se postran en cruz, rostro en tierra, adorando el misterio. Es una sensación maravillosa. Y no hay afán. El misterio se adora y se contempla de una manera solemne. Hay un silencio hermoso donde tú puedes escuchar los coros angélicos alabar y exultar las glorias al Papá Dios, porque nos ha regalado la presencia de su Hijo en esta tierra. Es una cosa del otro mundo maravillosa. Ya en el momento de la comunión, el rigor de la comunión de rodillas, la comunión en las 2 especies, con esa manera tan ceremoniosa, ¿cierto? Los coros de las monjitas, que diría yo son clarisas, ¿cierto? Llenan el templo con esas voces educadas, esos cantos claros que son de verdad litúrgicos de adoración, no son recochas de iglesia, no, son verdaderos cantos escogidos para alabar y glorificar a Dios. Y después de la Eucaristía, ustedes no se imaginan, hay una custodia que mide casi 2 metros de alto, 2,5 metros, una custodia que está detrás de un tapiz, y cuando tú estás acostumbrado a que termina la misa y sales corriendo, algunos nos quedamos unos minutos para dar gracias al Señor por el misterio vivido, ¿cierto? Y entonces en ese momento se baja ese tapiz y aparece la custodia más preciosa, con la presencia del Señor que lo llena todo, y en ese momento se reza el rosario en acción de gracias por la Eucaristía que se acaba de vivir. Es una cosa maravillosa. Y entonces el Padre Pío decía eso, la misa debe ser eso, es el centro del cristiano. Para la misa no deberíamos tener afanes. Para la misa, dice, el cristiano debería tener el domingo entero. Y que una misa se demore 1 hora, pues ¿qué importa? 2 horas, maravilla. 3 horas, gloria a Dios, porque estás viviendo en torno a Jesús. Pero no, nosotros estamos acostumbrados a que la misa de 20 minutos, de 25, ojalá sin sermón, y ojalá que el curita salga rápido, y que no hayan signos litúrgicos, que no haya procesión, que no haya incienso, que no haya nada, porque eso hay que terminar rápido, porque nos vamos a ciclovía, o nos vamos a comer al centro comercial, o nos vamos de paseo a la sabana. No, el domingo es el día del Señor. Y el Padre Pío vivía todos los días de su semana como si fuera un domingo. Bueno, parece esto exageración de beato de domingo, ¿cierto? Pero eso era lo que vivía el Padre Pío. Por eso hoy es santo, por tener esa vivencia espiritual con Dios. Mas no sé tú cómo vivas tu domingo y cómo vivas tu misa. Yo quisiera vivirla como lo relato según el Padre Pío. No lo tengo. No tuve la gracia de asistir a las Eucaristías del Padre Pío, pero intento vivir mis Eucaristías buscando en mis párrocos que tengan esa piedad y ese amor. Y si el párroco no tiene la piedad y el amor, pues gloria a Dios, porque yo intento desde mi corazón poner algo de piedad y amor
aunque soy más pecador que el pobre curita, soy más malo y más dañado que el pobre curita, pero intento decirle al Señor, Señor, recoge de mi corazón el fervor que tengo dentro, no el que manifiesto porque soy un pecador y no puedo manifestarlo así, pero recoge mi fervor y con ese fervor haz que los hombres te adoremos para darte gracias por querer estar entre nosotros. Bueno, paremos un ratico, hagamos una pausita y ya continuamos con las cartas de Rafaelina. Vicino a me, fino a ieri io non ti conoscevo e nella mia vita non credevo. Bien, queridos hermanos, continuamos con las cartas de Rafaelina. Esta carta, escrita en Savona el 12 de agosto de 1914. En esta carta, bueno, esto que les voy a leer, Rafaelina se refiere un poco a unos ejercicios espirituales, que, pues como un curso de ejercicios espirituales que ella va a hacer, y le escribe así al Padre Pío. Todas las mañanas se levanta a las 5 para recibir la Santa Comunión. Este horario para ella constituye, porque no está habituada, un gran sacrificio y lo hace de buena gana por Jesús. Bueno, ella está hablando de la hermana, por si recuerda que le está contando que la hermana está enferma y que la hermana tiene problemas de salud y que ellos están prontos a la guerra y están orando mucho para que la guerra no pase. Pero bueno, todos sabemos ya que la guerra tomó su curso y sí pasó. Ya dice ella, todas las mañanas se levanta a las 5 para recibir la Santa Comunión. Este horario para ella constituye, porque no está habituada, un gran sacrificio y lo hace de buena gana por Jesús. Y con ganas y verdadero entusiasmo ha practicado los ejercicios hechos en 6 días para todas las bañistas retiradas que se encuentran en este internado. 2 predicaciones por día, dadas por un misionero muy capaz. Muchas están dirigidas a mí y otras, por gracia de Dios, no me tocaban. Todos los años, las buenas hermanas hacen un poco de bien a estas bañistas de Lombardía y del Piamonte, señoras, señoritas y niñas, alrededor de un centenar. Entre estas se encuentran siempre las infelices que no cumplen el santo precepto desde hace años. Este año casi todas han correspondido a las gracias del buen Jesús con una comunión general, una hermosa y conmovedora función coronada, sellada con la bendición papal, sea siempre alabado Jesús. Bueno, Rafaelina acostumbraba a hacer estos retiros espirituales en los conventicos de monjas, porque en Europa era muy común en esas épocas hacer retiros espirituales. Ahora no sé si se ha perdido, aunque yo digo, a veces cuando nosotros con la comunidad hacemos retiros al año, ¿no? Hacemos 2 retiros al año, hacemos un retiro para niñitos, que lo llamamos los bambinos, otro para niños más grandecitos, que lo llamamos los ragazos, otro para jóvenes más grandecitos, otro para adultos. Hacemos otro retiro para parejas, otro retiro para casados, otro retiro para servitas, otro retiro para hermanos pacientes, otro retiro para hermanos laboriosos. Así que nosotros al comienzo de año y después de mitad de año hacemos los retiros espirituales para la comunidad. Y bueno, nosotros no tenemos un sitio propio donde hacer los retiros, así que nos toca buscar dónde hacer retiros en Bogotá o en las ciudades cercanas. Y casi todas las comunidades religiosas tienen sitio de retiros. Y si uno no lo separa con suficiente tiempo, pues no encuentra un sitio donde hacer un retiro. No lo encuentra porque están todos ocupados. Así que yo digo, tenemos la gracia de muchos retiros espirituales en muchos sitios y en muchas partes y en muchas parroquias, ¿sí? Algunas parroquias tienen retiros espirituales, 2 y 3 retiros al año para sus fieles. Y eso es una bendición y una gracia, porque es un momento en el que uno se quiere retirar del mundo para entregarse por un ratico totalmente a Dios. Y es una bendición. Es una bendición. Pues Rafaelina Serace estaba acostumbrada a hacer sus retiros muy frecuentemente al año. A veces hacía un retiro por mes. Y los retiros pueden ser de un día, de 2 días, de una semana, o como los retiros ignacianos, que pueden ser de 33 días para vivir los retiros espirituales en el silencio que propuso San Ignacio de Loyola. Pues bueno, esos son retiros demasiado rigurosos y para gente, digo yo, llamada por Dios a grandes cosas, aunque tú o yo, como buenos pecadores, deberíamos tener la oportunidad de hacer esos retiros.
Yo les cuento que yo los he hecho varias veces porque tenía un director espiritual, se llamaba el padre Roberto Cabrera, que en paz descanse, y a quien le debo tanto. Él nos obligaba a algunos a hacer esos retiros y eran un regalo maravilloso, porque son momentos en que tú te olvidas del mundo y te puedes entregar verdaderamente a Dios. Yo no sé si eso es hacer propaganda, pero hay gente como la de Lumen Day, por ejemplo, que hace algunos retiros, por ejemplo los de Semana Santa, los hacen en silencio y durante toda la semana de Semana Santa, retirados en algún sitio, haciendo unos retiros en silencio maravillosos, con unas predicaciones maravillosas que lo llevan a uno a unirse espiritual y místicamente a Dios. Yo viví varias veces, tuve la dicha de vivir varias veces los retiros en el Foyer de Charité, en Zipaquirá, en Cogua, con el padre Umaña, que Dios lo bendiga y lo guarde por la labor tan maravillosa que hizo, ha hecho y seguirá haciendo, porque es el forjador de ese Foyer maravilloso. Y allá los retiros eran una cosa espectacular. Vivir la Semana Santa allá era cosa maravillosa, porque vivíamos igual todas las ceremonias, vivíamos toda la semana. El padre Umaña preparaba las ceremonias de una manera muy especial, de una manera muy mística, y las charlas eran maravillosas. En el Foyer Charité, por eso digo, no estoy haciendo propaganda, pero también hay retiros de fin de semana, hay retiros de días, de 2 días, o hay retiros de un día incluso, que tú llegas en la mañana y te vas en la tarde. Pero las cosas que pasan, las cosas que dicen, lo que Dios hace en esos sitios es algo que no tiene nombre, es algo maravilloso. Y era lo que le gustaba vivir a Rafaelina Serace y lo que yo te propongo a ti, ya que estamos comenzando año. Pues hijo, hija, consíguete un retiro espiritual, donde quieras, con la comunidad que quieras, con el sacerdote que quieras, en el sitio que quieras, del precio que quieras, porque hay para personas que pagan mucho, pero también hay los retiros de 10,000 pesos, ¿cierto? Y los de 5,000. Y si no, si tú no tuvieras plata, vas y le dices al padre, yo quiero hacer un retiro, pero no tengo ni para el bus. Y seguramente el padre dirá, yo te lo patrocino. ¡Haz la prueba! No me digas que no sin haber hecho el intento. Si tú vas a un sitio de retiros y dices, no tengo plata para el retiro, dime en plazo, lo puedo pagar por cuotas, ¿cómo puedo hacer? Dios proveerá para ti, porque Dios sabe que tú te quieres entregar en ese momento a Él. Y entonces Dios no te deja sin un retiro. Hay que hacerlos. Y los retiros son esa unión íntima que Dios nos regala con Él, todo para su mayor gloria. Bueno, se nos acaba otra vez el tiempo, queridos hermanos, hablando bobadas. Pero bueno, hablando bobadas en Cristo. Ojalá hayas encontrado en tu corazón algo que valga la pena para seguir creciendo en el amor a Dios. Por eso, hagamos la oración de intercesión que el Padre Pío nos enseñó, para que nos dé la posibilidad de entender cómo se viven y cómo son las cosas de Dios en el mundo, y para que tengamos la gracia de un retiro para comenzar nuestro año. Digamos, oh Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el glorioso privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo Jesús. Concédeme, por su intercesión, la gracia de un retiro, que ardientemente deseo, pero sobre todo, dame la fortaleza para llevar mi cruz a ejemplo de Jesús y alcanzar por ella la gloria de la vida eterna. Amén. Y a Nuestra Señora digámosle, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh